Después de casi 2 años de pandemia, entendemos muy bien lo que significa la palabra protocolos y sobre todo protocolos de bioseguridad. Bien, al parecer en el texto que vamos a leer hoy día, el Señor Jesús incumplió un protocolo, pero vamos a ver el tema en esta mañana más que incumplir un protocolo, porque realmente lo que pasó en la casa del fariseo fue algo más tremendo que incumplir un protocolo. Permítame orar, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan hasta ahora en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Iniciamos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 37. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, por permitirnos también enseñar tu palabra, Señor, observarla. Y Padre, que se haga tu propósito en cada uno de nosotros hoy día, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, y que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablar por medio de este evangelio, Señor. Te damos gracias y en ti confiamos. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, usted ya está allí en Lucas capítulo 11 y versículo 37. Leo yo en la Biblia. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Eso nos dice el versículo 37. De allí, ¿qué observamos? Observamos que le invitó un fariseo. ¿A quién le invita? Al Señor Jesús. ¿Qué le ruega? Que le invite, que coma con él. El escritor del libro, el escritor del Evangelio, una y otra vez nos va a anotar situaciones como esta, por lo menos 5 o 6 situaciones donde alguien le ruega al Señor Jesús que venga y coma con él. Así que en esas ocasiones, para acercarse a aquellos que de otra manera no le hubieran escuchado, el Señor Jesús accede a ir a la casa de este fariseo y se sienta a la mesa. Entra Jesús a la casa y se sienta a la mesa. Ahora miremos qué nos dice el versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Este hombre se extrañó. ¿De qué se extrañó? ¿De qué se sorprendió el fariseo? De que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Qué tiene que ver esto? Que el Señor Jesús, más que incumplir el protocolo, él estaba incumpliendo un rito, incumpliendo la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Los fariseos se lavaban metódicamente antes de las comidas como una práctica ceremonial. Ellos, no por mandato de la ley, sino más bien por mandato de la tradición de los ancianos, y como al fariseo no se le permitía llegar al templo a ofrecer sacrificio, él pensaba de la siguiente manera: la mesa es mi altar, yo soy el sacerdote y de lo que me voy a alimentar es el sacrificio. Entonces ellos tenían que llevar el rito del lavamiento para ingerir el alimento, más que un protocolo de bioseguridad, porque debemos estar atentos a lo que nos enseñan. Y de paso les digo, debemos lavarnos las manos. Pero esto era más que incumplir un protocolo. Esto se convertía en un insulto al anfitrión. ¿Sí? El hecho de que Jesús no lo hiciera era un acto de abierta rebeldía en cuanto a observar esa tradición judía, y se convertía en un insulto al anfitrión. Puede que el fariseo haya expresado esto de su boca o que el Señor haya leído sus pensamientos. Así es de que miremos el versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien,
Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Es algo tremendo lo que el Señor Jesús les está diciendo. Es algo muy duro. Él les dice, mire, ustedes los fariseos, ustedes son severísimos en cuanto a la observancia externa de la ley, a lo que le añadían tradiciones, pues en el corazón estas personas ocultaban toda suerte de codicia. El fariseo ocultaba dentro de su corazón toda suerte de crueldad. Entonces el Señor Jesús les dice, ustedes están llenos por dentro de rapacidad y de maldad. Y el Señor ahora va a introducir una palabra muy dura. Uy, mi hermano Diego, no diga esa palabra en este devocional. Hay gente que pueden ser heridas sus susceptibilidades. Pero mi hermano y amigo, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura y la palabra es necios. En otras traducciones, tontos. En otras traducciones, insensatos. Les está diciendo el Señor Jesús, necios, tontos, insensatos. Y este término lo usó Jesús pocas veces. Y solamente lo aplicó a los moralmente pervertidos. Sí, el Señor este término de necios, tontos e insensatos los aplica a estas personas, en este caso, moralmente pervertidas. En otros casos de manera diferente, pero aquí los aplica a los que han sido moralmente pervertidos, no a los que comprenden de manera más lenta que otros, no, solamente a los que aquí ya estaban corrompidos, a los que aquí ya estaban siendo necios, a los que aquí ya estaban siendo moralmente pervertidos. Entonces el versículo 41 es un texto que debemos estudiar bastante, su contexto, lo que está diciendo, lo que nos dice la Escritura, y dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mejor, en otro texto nos traduce mejor, dice mejor pongan atención a lo que está dentro, den de lo que está adentro. ¿Recordamos quién había invitado a quién? El fariseo quería ofrecer algo, tal vez externo. Sería una buena forma de estar limpios si ellos daban de lo que estaba adentro. Esta invitación, ¿cómo me la hicieron?, podía preguntar el Señor Jesús. ¿Cómo me invitan a su mesa? ¿De una forma limpia de corazón? ¿O para ver que tan solo no me lavé las manos? ¿O para mirar cosas externas únicamente? Mire, si ustedes dan de lo que está adentro, entonces sería una buena forma de estar limpios. El fariseo, que comprendía lo que le estaba diciendo, sabía que por dentro no estaba limpio. Y de ahora en adelante vamos a ver 7 características del necio, del tonto y del insensato. Y la primera de ellas es esta que nos ha dicho en el versículo 40 y 41. El necio, tonto e insensato solo se preocupa por lo externo. El necio, tonto e insensato solo se preocupa por lo externo. Vamos a ir avanzando. Que el Señor siga hablándonos su palabra en esta mañana. Dice el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos. Y esta es una exclamación que quiere decir también ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario sin dejar de hacer aquello. Estos hombres tomaban la 10ª parte aún de las hierbas de sus jardines, pero se olvidaban de cumplir con lo más importante. ¿Qué era lo más importante? El mandamiento de amor al prójimo y de amar a Dios. Esto era lo más importante. Dice, ustedes dan de la ruda, dan de la menta, dan de la hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y esta es la segunda característica del necio, tonto e insensato.
Este necio, tonto e insensato puede dar sin amor, y esto no tiene sentido. Puede dar sin amor, y esto no tiene sentido. Continuemos, versículo 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Las sillas de adelante generalmente se reservaban para los miembros más prominentes. Al necio, tonto e insensato se olvida de quién debe ser el más prominente, y el único preeminente, el único prominente es Dios. Él, nuestro Dios, se eleva por encima. Él es el que sobresale, no tú, yo tampoco. El que debe salir y sobresalir es Dios. Él es el prominente y el preeminente en cada vida de creyente. Debe ser Él, no su propio yo. Él es el que se eleva. Él no solamente es prominente, sino que es preeminente. Él es el dueño, Él es el privilegiado. Él debe tener la preferencia y Él debe tener un mérito especial. Es Dios quien debe tener el mérito. Querido amigo, hermano y amigo, hasta aquí vamos tres. El necio, tonto e insensato solo se preocupa por lo externo. El necio, tonto e insensato solo él también puede dar sin amar. Y el necio, tonto e insensato solo quiere ser él el primero. Se olvida de quién es el primero. Que no nos esté pasando, mis hermanos, que nosotros no nos preocupemos solamente por lo externo, que no estemos dando sin amor y que tampoco querramos sobresalir, elevarnos por encima de otro, sabiendo que el primero debe ser única y exclusivamente Dios. Avancemos. Cuarta característica del necio, tonto e insensato, versículo 44. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Cualquier contacto con una tumba o a cadáver contaminado dejaba a la persona inmunda por 7 días. Números 19, 16, si lo quieres anotar. Aún pisar el sepulcro sin saberlo era transgresión a la ley. Para esto solían pintar las tumbas de blanco para que fueran visibles de día y de noche y las personas no se contaminaran. Entonces Jesús, que les estaba diciendo a estos fariseos, les decía que los fariseos eran para otros unos hombres que eran una causa inconsciente de transgresión y contaminación. Qué triste. El necio, tonto e insensato inconscientemente es causa de transgresión y contaminación. Que el Señor nos guarde de esto, de estar contaminando a otros, de sin saberlo, de que sin que los otros lo sepan, estemos siendo causa de transgresión, que estemos siendo causa de contaminación. Es triste ver cómo muchas personas se alejan de Cristo por causa de lo que están viendo en algunos creyentes. Vamos a ver la quinta característica del necio, tonto e insensato, versículo 45 al 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley dijeron: ¿también a nosotros? Sí, también a ustedes. Reglas más difíciles de las que se pueden cumplir. Ustedes ponen cargas, ustedes abruman, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. ¿Sabes cuántas religiones hay así en el mundo? Muchísimas. ¿Sabes quién enseña de la gracia? La Biblia. Pero ustedes no mueven ni con un dedo para tocar la carga. Ustedes ponen cargas insoportables, pero ustedes no quieren mover esa carga ni siquiera con un dedo, ni siquiera ayudan a aligerar la carga un poquito. El necio, tonto e insensato pone trabajos, pero él no hace ni uno. El necio, tonto e insensato pone trabajos, pero él no hace ninguno.
Vamos a ver el siguiente, versículo 47 hasta el 51. Este texto es un poco más largo. Dice: Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande, de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Los mártires de una generación se convertían en los héroes de la siguiente. Qué raro esto. Los mártires de una generación se convertían en los héroes de la siguiente. Más fácil era para los hijos hacer monumentos a los profetas que para los padres obedecer a esos mismos profetas. Lo repito, más fácil era para los hijos elevar monumentos a los profetas que para los padres hacer caso a esos profetas, obedecer a esos profetas. Esto nos estaba diciendo también, apuntando hacia el rechazo, hacia el crimen y hacia todo tipo de barbaries que se iban a hacer más adelante con el Señor Jesús. ¿De quién nos habla? De Abel, el primer muerto por su hermano por envidia, y nos va a hablar al último muerto. ¿Quién fue el último muerto? Según Segunda de Crónicas, que es el último libro del Tanaj, del canon judío. El último libro del canon judío no es Malaquías como lo tenemos nosotros, no, es Segunda de Crónicas. Ellos adoptan otro orden con los mismos libros. Entonces Zacarías es el último muerto del canon judío, el cual leía nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice que desde Abel hasta Zacarías, y este Zacarías, ¿por qué lo mataron? Si usted observa la escritura, lo mataron porque hizo una pregunta: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Terrible lo que dijo, ¿verdad? Por hacer esta pregunta fue muerto. Por preguntar, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Así es de que el necio, tonto e insensato pone en poco la vida de su prójimo, cuando la vida para Dios vale muchísimo. Pero el necio, tonto e insensato pone en poco la vida del otro, pone en poco la vida del prójimo. Mire cómo puede terminar un necio: matando a otro. Continuemos, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Estos intérpretes de la ley se habían adueñado, se habían apoderado. El Señor Jesús acusaba a los expertos peritos e intérpretes de la ley de no cumplir su tarea, de no cumplir su mandato, de no cumplir su misión. Estos hombres les correspondía ilustrar al pueblo, compartir el conocimiento, y lo habían mantenido al pueblo en ignorancia. Así es de que ustedes no entraron, los intérpretes de la ley no entraron, y también habían cerrado el paso a los que sí querían entrar. El necio, tonto e insensato se adueña del conocimiento, pero esto les impide entrar al reino, a ellos. Y además, no comparte ese conocimiento, cerrando el paso a los que desean escuchar la verdad. 7 acusaciones para estos necios. Queridos hermanos, el Señor hoy nos ha hablado. ¿Qué le hicieron estos necios? Miremos el 53 y el 54. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Comenzaron a estrecharle, comenzaron a importunarlo, a acosarlo, a interrogarle. Comenzaron a ser agresivos con el Señor Jesús, comenzaron a provocarle para ver si podían atraparlo y a tenderle trampas también en su contra.
Vamos a ver qué nos enseña más la Escritura. Que el Señor nos guarde, queridos hermanos. Podemos caer en alguna de estas cosas, de dar sin amor, de tener en poco la vida del otro. Podemos caer en que el primero seamos nosotros, en que nos apoderemos del conocimiento, en que solamente miremos lo externo. ¿Qué aflicción nos espera si estamos observando estas cosas que observan los necios? Señor, ayúdanos, es nuestra oración, debe ser nuestra oración en esta mañana, a que más que incumplir un protocolo, estemos mirando cosas que no son. Que podamos escudriñar la Escritura, queridos hermanos y amigos, para que así podamos estar aferrados a su palabra y viviendo una vida cristiana no solamente victoriosa, sino fructífera para su gloria y su honra, demostrando que nuestro interior ha sido transformado y está siendo transformado a diario por el cincel, por el martillo, por las manos del Maestro. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, que se haga tu propósito en mi vida, Señor. Transfórmanos, como dice tu palabra, Señor, de gloria en gloria, Señor. Que se haga tu propósito y voluntad, Señor, y que podamos caminar hacia tu verdad, Señor, y hacia tu palabra, Señor. En ti, Señor Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias por este tiempo y en ti esperamos. Amén. Mis hermanos, muy buen día, bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo.